Ok, ahí se supone que está grabando. Bueno, entonces Darwin no fue el Profe, primero que habló de eso, sí. bueno, no, para esta y para las próximas clases no podría habilitar el grabar, ¿No podría qué? habilitar la opción de grabar. Bueno, aquí está supuestamente grabando, pero dice para que graben ustedes. Ajá. Es que déjenme ver cuál opción es esa, porque la verdad no sé, aquí no me da, no veo dónde pueda yo darle la opción de que ustedes graben. Tendría que buscarlo. ¿Usted sabe dónde es exactamente? No, no sé la verdad. No, es Creo que, que cuando se, ajá, creo que cuando Todos se los, crea, se todos podría. los co-anfitriones y el que hace la reunión pueden grabar. solo el que hace la reunión, bueno, entonces por eso lo voy a grabar yo. Bueno, ahí cualquier cosa le subo como repaso. No son clases, no son videos bien bonitos, bien hechos, son solamente como repasos, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que Darwin no fue el primero que habló de evolución. De hecho, el abuelo de él había hablado, de hecho, desde ese tiempo atrás se hablaban. Recuerden que durante la Edad Media y después, durante gran parte, incluso después del Renacimiento, ¿qué fue lo que pasaba en Europa? Recuerden que en Europa dominó el cristianismo desde la Edad Oscura hasta final de la Edad Media y más allá. Y entonces, ¿cuál era la visión de la vida? Lo que ven ustedes acá, ¿verdad? Que el ser humano y todos los seres vivos eran una creación de un Dios y eran una creación especial. Por lo tanto, si uno decía que las creaciones cambiaban, estaba como diciendo que Dios no era perfecto, porque no creó cosas perfectas, sino que las cosas tenían que ser perfectas y punto y ya. Otro, otro prejuicio que se tiene es pensar que Darwin era una persona no religiosa o atea. De hecho, no era así. De hecho, era una persona muy tímida. Él no era ateo por querer ser ateo, ni eso tiene nada de malo tampoco, pero no es cierto porque trata de satanizar la idea de la evolución como que viene del ateísmo y cosas absurdas que no tienen nada que ver. De hecho, Darwin durante más de 20 años recopiló información y no publicaba y no publicaba y no publicaba. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser un escándalo en aquella época victoriana y de todo. Tenía una esposa sumamente religiosa que se preocupaba por su alma, supuestamente. Y entonces fue cuando llegó este otro señor, Alfred Russel Wallace, que llegó a las mismas conclusiones de Darwin. ¿Cuáles eran las conclusiones de Darwin? Que los seres vivos evolucionan por medio de un proceso que se llama selección natural. Eso fue lo que hizo Darwin, no hablar de evolución por primera vez en la historia. Él no quería publicar nada por timidez y llevó Wallace con las mismas conclusiones. Escribió una carta a Darwin y ahí entonces Darwin se dio cuenta que o publicaba o publicaba. ¿Y qué pasó? Que una de esas extrañas historias de poco egoísmo en la vida, Wallace le cedió la antigüedad a Darwin, ¿verdad? Entonces presentaron en conjunto la tesis. Por eso es que se llama la teoría de Darwin-Wallace, ¿verdad? Es el nombre completo, la teoría de Darwin-Wallace. Bueno, entonces todos esos prejuicios para que vean que no son como tal. ¿Por qué Darwin tenía miedo? Por la influencia que tenía la religión. De hecho, esa idea del cristianismo se mantiene hasta nuestros días, ¿verdad? Incluso los cristianos, el obispo de Canterbury había calculado, según él, basándose en la Biblia y en las vidas de los personajes de la Biblia, que el mundo Dios lo había hecho en el 23 de octubre del 4004 antes de la era cristiana, ¿verdad? Y que incluso como a las 9 de la mañana o algo así, sabían hasta la hora, ¿verdad? Oponerse a eso para Darwin fue pues un problema sobre todo de conciencia. Pero algunos autores, como este señor que vemos aquí, este autor es Charles Lyell, si alguno de ustedes va a estudiar geología, van a ver la importancia de Charles Lyell, que él fue el padre de la geología moderna con este libro Principles of Geology. Y entonces por primera vez se demostró que la Tierra tiene procesos de cambio, es decir, hay una evolución geológica, y de que son lentos, y de que esos procesos implican que la Tierra tiene miles de millones de años de existencia, no 4.000 o 6.000 años, ¿verdad? Como decían los religiosos. Entonces, si la Tierra tiene tanto tiempo, ha habido tanto tiempo para que los seres vivos puedan evolucionar. Entonces, Lyell fue uno de los autores que le dio, eh, pues, argumentos a Darwin, ¿verdad? Luego, otro de los autores que le dio argumentos a Darwin fue este señor, un economista inglés, Thomas Malthus, que decía que las poblaciones van creciendo y cuando se empiezan a acabar los recursos, entonces hay guerras, ¿verdad?
conquistas, guerras, peleas, y entonces vuelve a crecer la población y entonces otra vez los recursos se equilibran y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Qué estaba diciendo Malthus ahí? Hay una competencia por la existencia, por ejemplo, las guerras, ¿verdad? Como aquí vemos a Hitler en Francia, cuando conquistó Francia. Entonces, todas estas ideas, ven, que Darwin después expresó, la sobrevivencia del más apto y todo las tomó de otros autores, ¿verdad? ¿No? La magia de él fue como expresarlo en, en su libro también expresado, ¿verdad? Y que después resultó en ser la teoría Darwin-Wallace. Entonces, ¿qué vemos en Darwin? ¿Cómo trabajó Darwin? ¿Cuáles son sus postulados o sus resúmenes? Primero, de que nacen más seres vivos de los que puede mantener el ambiente. Vean esta colonia gigantesca de pingüinos, o cada vez que nacen un montón de arañas o un montón de tortugas. No hay ecosistema capaz de mantenerlos vivos a todos. Entonces, hay una sobrepoblación. Parecido a lo que Malthus. Luego, no todos los seres vivos son iguales. Recuerden que Darwin, aunque vivió al mismo tiempo que Mendel, él no conocía las leyes de Mendel ni nada, entonces no conocía el tema de la mutación, entonces él no sabía de dónde venía esa variabilidad genética, pero sí sabía que los seres vivos son variables, por ejemplo. No somos idénticos, somos de la misma especie, podemos ser, pero todos somos diferentes. Nacen muchos individuos, esos individuos tienen variabilidad, no son iguales, y como no hay suficiente alimento, suficientes recursos, suficientes hábitats, suficientes parejas reproductivas para todo el mundo, hay una competencia por los recursos. Entonces, hay una lucha entre los seres vivos por los recursos que son limitados. Y resulta que algunos seres vivos están mejor adaptados y por eso ganan la competencia y sobreviven. ¿Qué significa ganar la competencia en biología? Pasar los genes a la siguiente generación. O sea, reproducirse. Dentro del punto de vista biológico estamos hablando, ese es el objetivo. Entonces, sobreviven los más aptos. Lo que es apto en un ecosistema para un ser vivo no necesariamente es para otro, pero cada uno en su ecosistema, los más aptos sobreviven. Entonces, esos fueron como los postulados básicos de la teoría de la selección natural. Lo que va sirviendo la selección lo va adaptando y lo que no lo va desechando. Y entonces así va sobreviviendo el más apto. Recuerden que para la evolución, la unidad de evolución es la población, no la especie. Perdón, es la población, no el individuo. Por ejemplo, si usted va por ahí bajando las gradas y se cae y se mata, lamentablemente a la biología no le importa, porque la biología dice, bueno, se perdió ese, pero hay un montón más y trabaja con lo que le queda. Pero entonces la unidad evolutiva no es el individuo, sino es la especie. Hasta aquí en estos aspectos básicos de la teoría evolutiva, ¿hay alguna pregunta? Bien. La siguiente parte de los videoclases van a hablarnos de las pruebas de la evolución. En esa parte de las pruebas de la evolución, que hay pruebas anatómicas y fisiológicas, pruebas bioquímicas, pruebas paleontológicas como los fósiles, etcétera. En esa parte de las pruebas evolutivas, ¿alguien no entendió algo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, disculpe, un segundo, es que se me olvidó cómo se llamaba el tema. Las pruebas de la evolución estamos. Entonces, Todavía no llega el equilibrio genético. todavía no Lo hemos del llegado ahí. equilibrio genético. No, todavía no hemos llegado. Bueno, perdón. Disculpe. Tranquilidad. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las pruebas evolutivas o algo que quiera? Profe, ¿las placas tectónicas cuentan como ejemplo del proceso de evolución? Sí, pero de evolución geológica, ¿verdad? Lo que pasa es que la evolución biológica ocurre ligada a la evolución geológica. Entonces, la tectónica de placas lo que ha permitido es la remodelación de la biosfera, ¿verdad? Y en esa remodelación de la biosfera, eso ha afectado la forma en que está actualmente distribuida la vida. Si usted se fija cómo está distribuida la vida, ve que hay ciertas regiones del planeta donde hay ciertos tipos de ecosistemas y seres vivos. Eso se llama biogeografía. La ubicación, la distribución de los seres vivos en el planeta. Entonces, ¿quién ha influido en la biogeografía? La tectónica de placas. Ayuda como una prueba de la biogeografía. Pero digamos, la prueba directa evolutiva en biología sería la biogeografía, pero la base es la tectónica de placas
también, que es una prueba geológica, de evolución geológica. Ok, gracias. Con Profe, yo tengo una duda con lo de los fósiles. Es Sí, que, claro. bueno, había salido una pregunta y decía como que están estrechamente relacionadas una evidencia que haya, ¿Una como qué? de tiempo y así. Una evidencia que entre las especies que demuestre que están estrechamente relacionadas. Y yo al principio pensé que eran restos fósiles, porque hay, ¿cómo se llama? Por lo del carbono 14 y que evidencia la cantidad de años que tienen aproximadamente. Pero yo al final marqué una que eran estructuras homólogas, porque hay también individuos que tienen las mismas, bueno, parecidas estructuras, pero con funciones diferentes. Y al final la respuesta está equivocada, entonces yo creo que es fósiles, pero no sé por qué es fósil exactamente, si es entre individuos. Bueno, pero si es que le está hablando a través del tiempo, entonces lo que eso quiere decir es que, por ejemplo, si yo estudio una lagartija de hoy y un dinosaurio, o una ave de hoy y un dinosaurio, voy a ver que tienen características comunes. Entonces probablemente una vino de la otra. Lo que pasa es que están separados a lo largo del tiempo. Si es por ahí por donde iba la pregunta, entonces los fósiles son una prueba de que dos o más especies están relacionadas pero separadas en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que es por ahí por donde va. La otra de las estructuras análogas y homólogas, pues también podría ser, pero habría que plantear la pregunta en otro aspecto, ya no solo la cuestión del tiempo, sino la cuestión de la función de las estructuras o del origen embrionario de las estructuras. Entonces yo creo que sí iba por ahí, por el tema de, como estaba hablando principalmente del tiempo, entonces habría que relacionarlo con los fósiles, ¿verdad? Porque yo puedo ver qué estructuras están parecidas o qué estructuras están diferentes a través del tiempo. Disculpe, profe, Ujú. es que esa misma pregunta y la tengo aquí en una imagen en el teléfono. No sé si quiere que se la lea, es que no se menciona nada de a través del tiempo. Bueno, léame, la ve qué dice. La evidencia más concluyente utilizada para establecer la relación de especies estrechamente relacionada es La relación más concluyente, ¿y qué opciones vienen? taxonomía, estructuras analógicas, restos fósiles, estructuras homólogas e hibridación ADN-ADN. Bueno, si es así al detalle de cuál es la más cercana, yo diría que la hibridación entre ácidos nucleicos, porque ahí no me deja lugar a dudas por si tengo dudas morfológicas, porque algo se me parezca o no. Entonces no sé si Ivonne puede chequear cuál era la respuesta correcta y nos cuente ahora dentro de un ratito. ¿Quién habló? Perdón, para fijarme. ¿Quién acaba de decir esa pregunta? ¿Sí? ¿Quién fue? Bueno, Yo era se también la, la mía, pero sí la yo digo. se la leí, pero el compañero fue el que lo dijo primero, sí. Sí, es la Voy yo. evidencia más concluyente utilizada para establecer la relación de especies estrechamente relacionadas es hibridación ADN, taxonomía, estructuras homólogas, restos fósiles y estructuras análogas. Ok, ya me fijo entonces. Voy. Gracias, Ivonne. Bueno, para cerrar esta parte de los fósiles, ¿alguien Profe, tiene una pregunta así? sí, yo sí tenía una. Diga. Resulta que a mí en la práctica me salió una que era como, ¿qué animales pueden como fosilizarse mejor? Y me salían como una lombriz, como dos mamíferos y un pez. Yo obviamente yo marqué pez porque era como las que más sabía, pero me dio curiosidad saber por qué los peces son como los que tienen como mayor facilidad para eso. Bueno, no, es que no es necesariamente el pez. De los que a usted le pongan, usted lo que tiene que buscar es el que tenga más estructuras duras. Por ejemplo, una lombriz tiene muy pocas estructuras duras, es tejido blando. En cambio, un pez tiene huesos, por ejemplo, tiene escamas, tiene estructuras más duras. Entonces, por eso, no es porque necesariamente el pez sea el que se fosiliza mejor, sino dentro de esos ejemplos que a usted le dieron, el que tenga estructuras más duras es el que se fosiliza más fácil, digamos, que se conserve. Génesis, ¿qué pasó? Profe, buenas tardes. Es que yo tenía una duda y me gustaría, es que me salió una que dice, ¿cuál de los siguientes elementos no es un fósil? Dice, la impresión de una hoja de planta en arenisca,
Huesos de animales disecados en una capa de arena del desierto. Un mamut lanudo congelado en permafrost ártico. Restos de un animal extinto parecidos a una ballena. Un parche de piel envuelto en ámbar. La textura arrugada de la lutita impresa con biopelículas en los sedimentos. Y la verdad que no supe cuál era la respuesta y no la escuché en el video, sinceramente. Así que me gustaría que me dijera cuál es. Me imagino, si no mal lo recuerdo, es la B porque le está diciendo que son todavía huesos en la arena, no les ha pasado nada. Si hubiera dicho huesos petrificados son fósiles, pero mientras no estén petrificados y nada más estén ahí en arena todavía, todavía no son fósiles. Los otros que me leyó sí son fósiles ya, porque han tenido cambios. Ok, entonces huesos de animales disecados en una capa de arena del desierto. Sí, pero todavía no están fosilizados. Pueden estar en proceso, pero Ok, no están fosilizados todavía. Arlene, ok, gracias. con gusto. Buenas, profe. Yo tenía una duda porque quería saber por qué las hembras escogían al macho. Digamos, en el video decía que porque eran más vistosos y nada más. Ok, ya voy, denme un chancecito aquí. Voy a buscar aquí otras filminas. Denme un chancecito porque creo que anda por aquí. Ujú. Bien. Bueno, hay un tema ahí que les voy a aprovechar esta pregunta que hizo la compañera para explicarles de una vez. Hay un tema que se llama las fuerzas evolutivas. O sea, ¿qué fuerzas permiten que haya evolución? Esas fuerzas son el flujo génico, la deriva génica, la mutación, la selección natural y la reproducción sexual con selección, es decir, la reproducción selectiva o selección sexual. Vean aquí, por ejemplo, ahí están viendo unos patos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. En muchas aves, las hembras escogen con quién se van a reproducir en base al plumaje, en base a los cantos. Algunos pájaros tienen bailes, algunos pájaros es por el tipo de nidos que hacen. Es decir, hay una serie de conductas que las hembras evalúan. Eso se llama reproducción selectiva. ¿Qué quiero decir con eso? No es cierto que todos los seres vivos se reproduzcan de la misma manera y tengan las mismas probabilidades de reproducirse. No es cierto. Si digamos, eso fuera así, la reproducción toda sería azarosa. Es decir, todo el mundo se reproduciría por igual. Todo el mundo pasaría igual la cantidad de genes a la siguiente generación. Y eso no es cierto. Hay una selección que se llama selección sexual o reproductiva. Ustedes están viendo ahí unas jirafas, por ejemplo. En el caso de los pájaros, eran las características que les conté. Por ejemplo, para las jirafas, entre más largo el pescuezo de la jirafa, más sexy es el jirafo. Aunque vean que también lo que da facilidad para unas cosas da problemas para otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay una selección. Normalmente la que escoge es la hembra, pero eso no siempre es así. Cuando pasa esto, resulta que el macho y la hembra se ven distintos, tienen características distintas. Eso se llama dimorfismo sexual. Normalmente son los machos los que compiten por las hembras y las hembras son el poder detrás del trono. Por ejemplo, vean aquí, ahí están viendo unos pavos reales. El que es dimórfico aquí es el macho, es el que es de colores, el que tiene la gran cola, el que hace sus bailes y sus despliegues. Y vean aquí la hembra, parece una gallinilla ahí como de corriente, toda sin gracia, pero ella es la que escoge. Entonces eso se llama dimorfismo sexual, no se ven igual el macho y la hembra. Vean por ejemplo acá, el orangután macho, la hembra. Vean aquí qué colorido el macho de esta palomilla, la hembra. Vean este pato, qué colorido, la hembra, hasta parecen de otra especie. Vean aquí este elefante, es más grande, es enorme, la hembra es mucho más pequeña. El león es mucho más grande, mucho más musculoso, tiene su melena, la hembra no. Entonces hay un dimorfismo que me está hablando de selección sexual. La hembra selecciona con quién se reproduce. ¿Siempre es el macho el más dimórfico? No. Vean, por ejemplo, acá, este pez muy feo de las profundidades abismales, se llama Melanocetus johnsoni. Todo el pecesote es la hembra y el macho es chiquititillo, véanlo aquí, se pega a la hembra y más bien la parasita y está ahí nada más para fertilizarla. Aquí la más dimórfica es la hembra. En las arañas,
resulta que la dimórfica es la hembra. Vean, esta es la viuda negra, que por cierto es muy peligrosa. Si ustedes la merecen ver en la casa, la eliminan, ¿verdad? Esta es la hembra y el macho es chiquitillo. De hecho, cuando el macho la fecunda, tiene que salir corriendo porque la hembra normalmente se lo come, ¿verdad? Lo deja ahí para alimentarse. Aquí abajo está grande la hembra y esta otra chiquitilla es el macho. Entonces, no siempre es el macho el dimórfico, puede ser la hembra. Aunque en muchos casos es el macho. Vean el ave del paraíso, ¿verdad? Aquí está Teleopsis, por ejemplo, entre más ojudo el mosco, más sexy es. Entonces, al seleccionar el macho a la hembra o la hembra al macho, se está fijando en características, pero lo que hay detrás de eso son los genes. Si usted se pone a ver las características físicas, pues están en cierta forma hablando de los genes que componen a ese individuo. Ahora, ¿eso solo ocurre en los animales? No. El ser humano es un animal igual y ocurre igual. No todos los seres humanos tienen la misma posibilidad de reproducirse, ¿verdad? No todos van a tener la misma facilidad para pasar sus genes a la descendencia, ya sea por aspecto físico, ya sea por dinero, que hay algunos que se reproducen y no deberían, ¿verdad? Entonces, habla de selección sexual. Al seleccionar la pareja reproductiva, se seleccionan también de cierta manera sus genes. Entonces, regresándome un poquito en el tema, las fuerzas que permiten la evolución se llaman fuerzas proevolutivas. Tenemos la mutación, ¿por qué? Porque cuando un gen muta, genera nuevos genes, nuevos alelos que me dan nuevas características y nuevos individuos con el tiempo. Entonces, la mutación genera variabilidad genética, es una fuerza proevolutiva. El flujo génico es una fuerza evolutiva, la deriva génica, la selección natural y la selección sexual. Flujo génico significa cuando los genes o los individuos pueden irse a otros lugares y quedarse en otros lugares. Por ejemplo, un árbol está en un bosque, no se puede mover, pero si produce polen, que se lo lleva el viento cientos de kilómetros, cae en otro bosque, en otra montaña, donde hay árboles de la misma especie, puede fecundar a un árbol que está muy lejos, una planta que está muy lejos. Eso es flujo génico, cuando se mueven los genes o los individuos. Entonces, en el flujo génico reconocemos la emigración si se van o la inmigración si llegan a la población. Ese flujo génico tiene que ser limitado. Si el flujo génico es ilimitado y constante y siempre hay flujo génico, la población A y la población B terminarán siendo iguales, entonces ya no hay evolución, hay para. Pero si el flujo génico es limitado, poquito, entonces hay evolución. Por ejemplo, ¿verdad? Que un abejón con genes para color café llega a una población que era de otro color, por ejemplo verde, entonces trae sus genes con él. Hay inmigración y hay emigración y eso facilita la evolución. ¿Qué otra cosa facilita la evolución? La deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? Cambios al azar en las frecuencias de los genes. Bueno, ¿qué era la frecuencia de los genes? Muy fácil. ¿Cuántas veces ocurre un gen en una población? Por poner un ejemplo muy, muy sencillo. Digamos que yo tengo 100 genes de color y 10 genes son para el color verde. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del gen verde? 10 entre 100. Si hubieran sido 20 genes verdes, 20 entre 100. Entonces, la frecuencia es el número de veces que ocurre un gen en la población. Los cambios al azar en las frecuencias de los genes se llama deriva génica y es una fuerza proevolutiva. ¿Qué quiere decir al azar? Algo que no se controla. Hay una catástrofe, hay una erupción volcánica, una sequía, un virus, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento es una catástrofe y puede ser un ejemplo de deriva génica. Lo que pasa es que la deriva génica afecta más a las poblaciones pequeñas. Si una población es muy grande como el ser humano, que son 7.000 millones, de ahí, que se mueran 100 millones, no hemos llegado a eso en esta pandemia, pero digamos que se mueran 100 millones, en sí no es una tragedia terrible porque la población es muy grande. Ahora, si la población es muy chiquitita, ahí es donde hay más tragedia. Por ejemplo, supongamos que esta población de cobayos, solo estos dos que están en la bolita se pueden reproducir por azar, porque digamos que todos los otros o eran estériles o los mató un virus o se murieron de hambre, lo que sea, ocurrió una tragedia. Entonces, por azar, estos dos vivieron, por azar. Entonces, solo los genes de ellos dos pasaron a la siguiente población. Digamos que también por azar solo estos otros dos se reprodujeran. Entonces ahí van cambiando las frecuencias de los genes. Vean que ya para la tercera población desaparecieron los cobayos oscuros. Entonces, cuellos de botella o efecto fundador son ejemplos de deriva génica.
Se los voy a poner con un ejemplo muy fácil. Supongamos que en un mismo barrio viven en dos casas diferentes dos personas. Una es muy cochina y nunca limpia, y otra es muy aseada y limpia mucho. Entonces, en la casa de la persona muy cochina viven 100 cucarachas, y en la casa de la persona muy limpia viven solo 10. Un día se fue la luz. Cuando entró la persona cochina a su casa y no vio, y se paró y mató 5 cucarachas. Como allá había 100, y para el resto quedaron 95. Para las otras cucarachas felices de la vida, no pasó nada y siguieron haciendo su vida cochina de cucaracha. Pero la persona que entró a la otra casa, que era más limpia y solo habían 10 cucarachas, y ¡puf!, se paró y mató 5. Ahí sí es una tragedia. ¿Por qué? Porque mató al 50% de la población. Entonces ahí fue al azar, porque no se supo cuál cucaracha iba a matar o no. Trágico o catastrófico, y cambió las frecuencias de los genes, porque esa población era pequeñita. Ahí es deriva génica. Entonces ven, las poblaciones pequeñitas son afectadas más por la deriva génica, las poblaciones grandes no. Los cuellos de botella y el efecto fundador son ejemplo de deriva génica. ¿Qué es un cuello de botella? Una catástrofe por la cual pasan los seres vivos y solo algunos sobreviven. Digamos que esta era la población inicial y cada bolita era un ser vivo. Ocurrió un cuello de botella, digamos una erupción volcánica, una sequía. Solo algunos sobrevivieron. Ese es el cuello de botella, el problema por el que pasaron. Y vean que por A o B solo sobrevivieron las bolitas, los que eran azules y amarillos. Ellos pueden regenerar la población a los números anteriores, pero vean que desapareció los rojos. Y aquí no hay rojos ni verdes. Ven, la población se recuperó en número, pero ya genéticamente no es la misma. Eso se llama el cuello de botella y es un ejemplo de deriva genética. Otro ejemplo es el efecto fundador. Digamos que por azar un grupo de insectos del continente llegó a una isla y se reprodujo, pero ya quedaron aislados. Entonces, solo los genes que traían los que llegaron a fundar esa población son los que van a estar presentes en la isla. Eso se llama el efecto fundador. También es al azar, porque no se escogió quién iba a llegar a la isla y quién no. Entonces eso es deriva génica. La selección sexual, como ya vimos, es otra fuerza proevolutiva. Y la selección natural, pues que podemos decir que la selección sexual es un tipo de selección natural, pues es cuando la naturaleza selecciona lo que se quede y lo que no. Recuerden que la selección natural no va de lo bonito a lo feo, de lo chiquitillo a lo grande, de lo gordo a lo flaco. Eso no existe en la naturaleza, sino que va en todas direcciones hacia lo que en un ambiente sirve, hacia lo que en un ambiente es productivo y es favorable, eso queda. Entonces la selección natural es ciega, ¿verdad? No tiene una dirección. Como hay gente que dice que es que la evolución, que el hombre va hacia el hombre. No, nosotros somos muy adaptables para muchas cosas que hemos desarrollado, pero vaya un ser humano al cráter de un volcán hirviendo, a una solfatara de 150, de 140 grados en un volcán, no vive pero nada, se deshace. En cambio, una arqueobacteria que ha evolucionado ahí puede soportar esas temperaturas y muchas cosas más. Entonces, depende de dónde estemos, es que es más apto uno o no. La evolución no va de lo simple a lo complejo, ni de lo feo a lo bonito, ¿verdad? Isa, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, es que en el quiz, ¿verdad? Me salió una pregunta que tenía que ver como con la selección, ¿verdad? Que se da en la parte sexual. Ajá. Y yo tengo entendido que, digamos, que se puede dar, como usted estaba explicando, por diferentes razones y se puede clasificar en intersexual y intrasexual. Pero Sí, entonces, digamos, ajá. si no me especifican si es por los métodos intrasexuales o intersexuales, yo no podría más bien decir que es cualquiera o algo así. Ok, ya le entendí. Vean, le aclaro. Aquí lo importante es que hay reproducción selectiva. Es decir, que no es cierto que todo el mundo se reproduce con todo el mundo. No es cierto. Digamos, véalo usted. Usted no se va a reproducir con todo el mundo, ¿verdad? Uno escoge. Uno dice, fulana sí, fulano no, fulano sí, fulana no. Es cierto. Entonces, eso es el concepto importante. Hay selección sexual. La reproducción no es al azar. Eso es lo fundamental.
Ahí tal vez lo que el profesor Daniel quiso explicarles es que, por ejemplo, si yo veo esta figura, esta foto, aquí hay dos machos cabríos que están peleando entre ellos, porque están compitiendo, digamos que por una hembra. Entonces, como ese proceso es entre dos machos del mismo sexo, yo puedo decir que es un proceso intrasexual, porque es el mismo sexo. Pero si ya yo veo, por ejemplo, aquí que esta pajarilla del paraíso está escogiendo a este macho del paraíso porque le gustó más, entonces ya es intersexual el proceso porque están interviniendo los dos, el sexo masculino y el femenino. Pero nada más es eso. O sea, lo importante aquí a nivel de la evaluación es el hecho de que hay selección sexual, de que la reproducción no es al azar. Sí quedó claro, Isa. Sí, es que, o sea, yo eso lo entiendo, digamos, pero es que me confundió a la hora de realizar la pregunta porque salía una que era, o sea, habían dos que nada que ver, ¿verdad? Y luego había una que decía ninguna de las anteriores, había otra que creo que decía todas y había una que decía o sea, por el ganador, algo así decía. Entonces, digamos, yo marqué ninguna de las anteriores porque yo decía, o sea, es que no solo hay una razón y el ganador es que, no sé, o sea, también es que me enredé, pero es que no estaba segura si solo porque decía esa opción, entonces inmediatamente yo decía eso, o si más bien por no especificar cuál tipo de método, digamos, usaban para elegirlo, entonces, es que no sé, a mí me pareció que la pregunta estaba como muy incompleta, la Pero verdad. no la tiene, no le tomó un screenshot a la pregunta. Sí, aquí la tengo. De hecho, se la mandé a Ivonne. Ah, bueno, entonces esperemos a ver qué contesta Ivonne y cualquier cosa lo vemos para la siguiente vez, para ver qué contesta Ivonne, a ver ella qué piensa. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Ok, con gusto. Laura. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Es usted, que Laura. viera que yo también bien, gracias. Es que viera que yo tengo una duda con respecto también a lo de la selección sexual. Bueno, dos de hecho. La primera, este tema se encuentra en la página 277, pero según como el programa del curso, dice que este tema era el capítulo 16 y capítulo 17 hasta la 271. Si nos entrara información de selección sexual, se podría, o sea, ¿está correcto o no debería salir? Ok, sí, de eso estuvimos hablando ahora los profesores un rato porque parece que en el banco están las preguntas. Por eso fue que me agarré un ratito para explicarles eso de las fuerzas sexuales, perdón, fuerzas sexuales, de las fuerzas reproductivas, entre ellas esta, de la deriva, de la mutación y todo eso. Traten ahora, después de que terminamos la clase y que ya ustedes hagan la autoevaluación, traten de contestarles, porque estamos discutiendo qué va a pasar. Traten de contestarlas la mejor que puedan, no son tan difíciles. No sé si después las van a eliminar o no, todavía no les puedo decir, porque recuerden una cosa, chicos, este curso es de cátedra. Entonces yo no puedo decir, voy a eliminar esa autoevaluación o voy a eliminar esas preguntas porque yo no decido solo. Sí, ya detectamos eso, pero por eso les estoy explicando, por si les sale alguna pregunta, traten de contestarlo lo mejor que puedan y nos dan chance a la siguiente vez para que ya nos hayan dicho qué decisión se va a tomar, también Ivonne sepa y entonces ya les decimos qué pasaría si es que se presentó algún problema. Está bien, nada más traten hoy de contestar lo mejor que puedan. Profe, sí, es que era que, digamos, me salió una pregunta, pero me salió en esto de las preguntas incrustadas y la tuve mala. Pero me pareció como un poco extraña, no sé si se la puedo leer, es cortita. Dígame. Dice que la hembra escoge a los machos porque, y vienen las opciones, dice, adquiere recursos de los machos, todas las opciones son correctas, aparentemente tienen los mejores genes, son ganadores o ninguna de las opciones es correcta. Yo marqué que aparentemente tiene los mejores genes porque en el libro, en esa parte, a pesar de que no era como parte de lo que había que leer, sí explica eso, como que por la apariencia la mujer se guía, bueno, la hembra se guía, por decirlo así. También está como los ganadores, pero no siempre es así. Entonces yo marqué esa, pero me la marcó mala. Es que Entonces sí me quedé como con la duda. yo me imagino, usted me leyó una ahí que dice que las hembras obtienen recursos de los machos. En muchos casos, Ajá. en muchos casos es así. Entonces yo me imagino que lo que el sistema quería ahí que contestara como correcta era que todas las opciones. Porque de hecho, Okay. digamos, de hecho,
eso de que usted me dice que no siempre las hembras escogen a los ganadores, de ahí eso puede pasar, digamos, en la especie humana, porque el humano es muy complejo. Digamos, como que usted aquí en esta filmina que le estoy enseñando, que usted tuviera todos estos candidatos y usted dice, no, yo me quedo con Mr. Bean, pero porque es muy buena gente. ¿Verdad? Eso lo hace el ser humano porque tiene es más complejo, ya hay cuestiones psicológicas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones, un montón, no solo sexuales. En cambio, los bichitos van más por el instinto. Entonces, por eso es que ahí aplica más lo de que el ganador, el más fuerte, el más grande, el más colorido, el que baila más bonito, el que hace el mejor nido. Entonces, por eso es que ahí estoy seguro que el sistema, igual usted le puede preguntar a Ivonne, a ver si ella le dice exactamente cuál era la respuesta ahí, pero yo estoy seguro que es esa, que es seleccionar todas. Era esa, profe. Sí, era esa, bueno, ok. era esa. Nada más entienda esa diferencia, que es que no es lo mismo como lo vemos nosotros los humanos, que como que combinamos varias cosas, ¿verdad? Porque a veces usted dice, ¿por qué esa anda con ese tan feo? ¿O por qué ese anda con esa tan fea? Bueno, porque los seres humanos somos más complicados y evaluamos más cosas que solo el aspecto físico. Pero los bichitos no son así, ¿verdad? Esos sí son bien sexistas, esos sí van a elegir todas esas otras características. Es por eso. Ah, ok, ok. Profe, Dígame. una pregunta, una mujer, una hembra, ¿cómo puede no recibir beneficios? ¿O los beneficios son simplemente que se reproduzcan en ese caso? Es que ya reproducirse es un beneficio, que es el que buscan los seres vivos, porque recuerden que ellos, vuelvo, insisto, nosotros somos distintos por la cuestión psicológica. Para nosotros no es solo el instinto y a muchos de nosotros no nos interesa, por ejemplo, reproducirnos. ¿Acaso que a todos nos tiene que interesar tener hijos? Pero nosotros, los otros seres, eso es lo que buscan. Sabiéndolo o sin saberlo, lo que buscan es reproducirse. Entonces ya eso es obtener un beneficio, porque la hembra sola no. Bueno, la gran mayoría de las hembras solas no se pueden reproducir. Hay hembras que se pueden reproducir solas por partenogénesis y otro montón de cosas. Pero digamos que solo eso es un beneficio. Hay otras especies en las que, por ejemplo, el macho hace el nido. Entonces eso es como decir comprarle casa a la hembra. O el macho ayuda a cuidar las crías, por ejemplo, los pingüinos. Las hembras las tienen los pingüinillos, se van un montón de semanas a comer peces al mar y el que queda, no, tienen los pingüinillos, no tienen los huevos. Se van un montón de tiempo al mar a comer y a divertirse y alimentarse y el que queda cuidando los machos. Eso es un beneficio. O sea, siempre hay un beneficio que se busca. Entonces, sí. Bueno, chicos, de esta parte de las fuerzas evolutivas y todo eso que hablábamos, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, ¿se la puedo poner en el chat con las opciones y usted me dice cuál era? ¿No la puede compartir para ponerla aquí a compartir pantalla? Entonces se la voy a leer. Bueno, léame. Está bien. Voy. En muchas especies de aves, bueno, no sé si esa ya la preguntaron. Bueno, la voy a terminar de leer. En muchas especies de aves, el sexo es procedido por un baile de cortejo. Si la hembra no reconoce el baile de un macho, ella no se apareará con él. Esto es un ejemplo de selección sexual, aislamiento conductual, aislamiento reproductivo, todas las anteriores. O sea, en primer lugar es selección sexual, ¿verdad? Porque está eligiendo una característica del macho, ¿verdad? Ahora, también actúa como aislamiento reproductivo porque no es el mismo baile que van a tener otras especies, por ejemplo, de pájaros. Otros pájaros pueden tener bailes, pero serían diferentes, entonces ya no los reconocería y también sería aislamiento reproductivo. ¿Y cuál otra venía? Todas las anteriores. Entonces, Era todas esa, las ¿verdad? anteriores, exactamente. Ah, sí. Pregunta me engaño. Gracias, profe. Ok. Ahí están viendo una filmina que dice Hardy Weinberg, chicos. Sí, profe. Ok. Sí. Para explicarles un poquito lo que algún compañero me preguntó. Bueno, entonces, vean aquí, estos dos señores desarrollaron el concepto del equilibrio reproductivo. ¿Qué es eso? Cuando una población está no evolucionando. O sea, la evolución es natural. Para que la evolución no se dé, se debería dar el equilibrio que llamamos equilibrio Hardy-Weinberg.
lo cual es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque la población debería no tener mutaciones, ¿verdad? No debería haber flujo génico, la población debería ser muy grande, la reproducción debería ser completamente al azar, es decir, todos contra todos, y ya vimos que eso no es cierto, y no debería haber selección natural. Entonces, que se cumpla el equilibrio Hardy-Weinberg y la población no evolucione, es solamente un modelo matemático para que podamos estudiar los casos en los que sí evoluciona. Y entonces, siguiendo la genética mendeliana básica, ¿verdad? Básica, aquello sencillo de que solo hay un gen dominante y un gen recesivo. Entonces ellos al gen dominante lo llamaron P y al gen recesivo lo llamaron Q. Y encontraron, ¿verdad? Que entre más alta es la frecuencia en la población de los homocigotas, ya sea el homocigota dominante, que sería este que está aquí, P cuadrado. ¿Por qué P cuadrado? Porque el homocigota tiene 2 veces P. P por P es P cuadrado. Bueno, entre más la frecuencia de P cuadrado o entre más la frecuencia de Q cuadrado, que es el homocigota recesivo, menos heterocigotos van a haber. ¿Cuáles son los heterocigotos? Los que tienen los dos P y Q. Entonces, como es un modelo matemático, ellos dijeron, si P y Q están en equilibrio, tienen que sumar 1. No importa si P digamos, si P es 0.60, entonces Q va a ser 0.40, me va a sumar 1. Y de ahí, ellos matemáticamente lo expresaron, como vean que esto es un cuadrado y esto es un cuadrado y me tiene que dar 1, es muy fácil. P más Q al cuadrado es igual a 1. P más Q al cuadrado es la segunda fórmula notable, ¿verdad? P más Q cuadrado igual a 1, si yo desarrollo esto, P al cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1. ¿Quién es P cuadrado? El homocigota dominante. ¿Quién es Q cuadrado? El homocigota recesivo. ¿Quién es 2PQ? Los heterocigotas. Y si generación tras generación tras generación me da lo mismo, entonces yo digo que la población está en equilibrio. Vean, perdón. Vean, por ejemplo, acá. Sigamos, de cada 3 gatos, 2 son grises y 1 es blanco, y la siguiente generación igual, la siguiente generación igual. Si de cada 3 mariposas, 2 son cafés y 1 es blanca, y la siguiente generación igual, y la siguiente generación igual, entonces yo puedo asumir que estoy en el equilibrio de Hardy-Weinberg y la población no evoluciona. Pero en el momento en el que haya mutación, migración, deriva génica, reproducción, selección sexual, selección natural, etcétera, etcétera, todas esas fuerzas que discutimos, en ese momento se rompe el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y entonces decimos que la población no está en equilibrio y que sí está evolucionando. ¿Ok? Eso es el equilibrio Hardy-Weinberg, un modelo matemático que me explica cuando la población está en equilibrio. O sea, si yo hago los cálculos y me da 1, estoy en equilibrio Hardy-Weinberg, no está evolucionando. Si yo hago los cálculos y me da diferente que 1, la población sí está evolucionando. Pero recuerden que entonces ese equilibrio de Hardy-Weinberg es solamente una aproximación matemática, es un modelo. Entonces, por ejemplo, para yo calcular esto, yo puedo calcular, digamos, desarrollo la fórmula notable, yo puedo decir, bueno, P más Q cuadrado igual a 1, si yo quiero eliminar el cuadrado en matemática, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo elimino yo un cuadrado? Si me estorba. ¿Tiene que sacarle raíz? Exactamente, entonces yo puedo decir, raíz cuadrada de P más Q cuadrado es igual a raíz cuadrada de 1, elimino las raíces y me queda que P más Q es igual a 1. Entonces, veamos un ejemplo, déjenme ver. Ok, vean ese ejemplo que está ahí. ¿Está bien? Dice, en una población de cerdos que se muestra en color, el color negro del pelaje es recesivo, o sea, los chanchitos negros son recesivos. Luego dice, tal población no está evolucionando, y ahí me está diciendo que está en equilibrio. Usando la ley de Hardy-Weinberg, ¿cuál es el porcentaje de cerdos que son heterocigotos para el color de pelo? Es decir, ¿cuál es la población de individuos que son PQ? Y me da varias respuestas, que el 75%, el 25%, el 50%, el 100%, o la opción E, no lo puedo calcular con esos datos.
Les doy 4 minutos para que lo intenten hacer en papel. ¿Sí? Entonces, contemos 4 minutos. Muchachos, intenten resolver ese problema. Ok, intenten resolverlo, muchachos, con un lapicito. Intenten hacerlo. Un par de minutos más, ya vengo. Ok, bueno,
Lo resolvieron, muchachos, cuéntenme, ¿qué les dio? ¿Dónde está el modo pantalla? Ay, 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 ay. Tengo los chanchillos. Chicos, ¿me oyen? ¿Qué les dio el problema? Profe, yo no entendí muy bien la fórmula, pero creo que 25. Ok, Sí, no, profe, yo sinceramente no. ok, les voy a explicar que- este. Ajá, ¿Es 75? es 75. No. Yo puse Ah, 25. Usted Yo puso puse que, Yo también. La bueno, B, profe. la B, 25. Bueno, vamos a ver. Vean esta figura. ¿Cuántos chanchitos tengo? 16. 16. Esa es mi población. Ahora me dicen que el color negro es el recesivo. ¿Cierto? ¿Cuántos negros tengo? 1, 2, 3, 4. Lo primero que hago es, como consejo, cuando les salgan estos problemas, fíjense primero en el recesivo, en el homocigota recesivo. Si el negro es el recesivo y yo tengo chanchitos negros, ellos son el homocigota recesivo, ¿cierto? Porque tengo que tener los dos para ser negro, los dos genes, los dos alelos. Entonces tengo 4 y la población total es de 16. Entonces, ¿cómo lo calculo? 4 entre 16. Háganlo ustedes ahí con su celular o con su calculadora. ¿Cuánto es 4 entre 16? 0.25. Ok, perfecto. 0.25. 0.25 es el homocigota recesivo. Estoy viendo el fenotipo. Esa es el fenotipo homocigota recesivo. ¿Cómo dijimos que se representaba el homocigota recesivo? Q al cuadrado. Entonces, Q al cuadrado es igual 0.25. ¿Cómo dije que hacíamos cuando nos estorbaba el cuadrado? ¿Qué hacíamos? Raíz cuadrada. Le Ok. sacaba raíz. Le saco raíz a los dos lados. Entonces me queda raíz cuadrada de Q cuadrado, lo elimino y me queda Q es igual a raíz cuadrada de 0.25. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 0.25? Un medio. Y un medio. ¿Y cuánto es un medio? 0. 0.5. Ok. Con eso ya que averigüé, muchachos, Q. Vean qué importante. Tenía Q cuadrado, que era la frecuencia del fenotipo homocigota recesivo. Al sacarle la raíz, ¿qué obtengo? La frecuencia del alelo, Q. ¿Cierto? Ya sé que Q vale 0.5. ¿Qué sigue averiguar? No conozco P. Pero vean esta fórmula. P más Q es igual a 1. Si ya yo tengo Q, ¿qué hago para averiguar P? La despeja. Le resta Q. Exacto, muy bien. P es igual a 1 menos Q. Y como Q vale 0.5, P es igual a 1 menos 0.5. ¿Cuánto es 1 menos 0.5? 0.5. Igual, Igual, ¿verdad? 0.5. Ok. Entonces tengo, muy bien, perfecto, que Q vale 0.5 y que P vale 0.5. ¿Qué me decía el problema? Que averiguara cuánto valían los heterocigotos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los heterocigotos? 2PQ. Entonces nada más agarro 2 por P por Q. Sería 2 por 0.5 por 0.5. ¿Cuánto es eso? 0.5. Ok, entonces la respuesta correcta es la C. 0.5. ¿Vieron qué fácil? Recomendación. Empiezo por los homocigotas recesivos. Esa es la frecuencia del fenotipo. Para tener la frecuencia del alelo, le saco raíz cuadrada. Así que tengo eso, despejo aquí, entonces P es igual a 1 menos Q. Ya tengo P. Y después nada más, si son los heterocigotos, multiplico 2 por P por Q. En este caso, vean que el problema me preguntaba que cuáles eran la proporción de heterocigotos. Por lo tanto, ese 50%. Bien, en este momento voy a dejar de compartir y me cuentan si tienen alguna otra
pregunta del tema. Y voy a dejar de grabar porque si no se hace excesivamente largo.